Hay otros elementos y atributos que se agregaron a la parte de formularios, elementos y atributos que nos permiten hacer cosas como validar, hacer listas de datos que se autocompleten, en fin. Voy a crear uno nuevo aquí, llamémoslo formularios, y hablemos desde el comienzo de formularios porque sé que aquí hay personas que están empezando. Entonces, bueno, vean algo interesante que tiene Sublime, y es que ya yo no tengo que, si yo digito aquí HTML y le doy Enter acá, ya me genera la estructura básica con un solo Enter. Entonces aquí vamos a colocarle un título, formularios. Aquí dentro del body vamos a colocar una etiqueta H1 y entonces vamos a colocarle formulario. Los formularios, para los que son completamente novatos, son simplemente elementos muy indispensables en el tema de los sitios y aplicaciones dinámicos, porque con los formularios es que nosotros podemos también capturar información o recibir información o guardar información de nuestros visitantes o de los usuarios, ¿sí? ¿Cómo se crea un formulario? Muy sencillo, la etiqueta form lo abre y la etiqueta form así lo cierra, ¿sí? Los formularios, la etiqueta form, como prácticamente todas las etiquetas, pues tiene atributos, ¿sí? ¿Qué atributos requiere un formulario? ¿Cuáles serían los atributos que podría utilizar un formulario? Cuando yo creo un formulario, normalmente esa información debe ir a algún lado, ¿sí? Yo puedo crear, no sé, un script PHP para que la guarde o un script ASP para que la guarde, en fin. Entonces, ese atributo que permite enviar la información ingresada en el formulario a algún lado se llama action. ¿Sí? Entonces, el atributo action, y por ejemplo, podríamos enviarlo a uno que se llame guarda.php, por ejemplo. Y hay otro atributo importante que es el método como se envía la información. Hay dos tipos de métodos, el método post o el método get. ¿Sí? No vamos a profundizar hoy en eso, pero normalmente la información que está en formularios se envía por el método post. Es un método en el que la información va oculta, ¿sí? Va interna. En el método get la información va en la URL. Eso normalmente, eso es lo que tiene un formulario, los atributos que tiene la etiqueta form normalmente. Pues hay más, hay otros atributos que nos permiten, por ejemplo, que en el formulario se puedan adjuntar documentos, en fin. Pero pues hay que empezar a agregar los elementos, ¿no? ¿Qué tipo de elementos hay en un formulario? Labels o textos y entradas, inputs, ¿sí? Inputs, es decir, las cajitas en donde el usuario ingresa pues, los datos. Entonces, por ejemplo, aquí coloquemos nombres y vamos a crear el primer input. El input, aquí está, es la etiqueta input, tipo, texto, ¿sí? Eso quiere decir que es una entrada tipo texto. Otro atributo que tiene esta etiqueta input es un nombre, entonces coloquémosle aquí nombres. Esta etiqueta, este atributo, perdón, es importante. Con este atributo es que posteriormente, con la información que está aquí, es que posteriormente podemos, por ejemplo, recibir y guardar lo que se haya ingresado en esa cajita o en ese input. ¿Listo? Entonces hasta ahí veamos qué sucede en formularios. Vamos aquí. Y aquí tenemos nuestro título, tenemos nombres y la cajita de texto. En HTML5 se empezaron a crear diferentes atributos, como por ejemplo el atributo si es requerido, si es obligatorio. Entonces existe ya un atributo en HTML5 que se llama requerido. Ahí está, ¿listo? Ahí estoy indicando que este campo se debe llenar, es obligatorio que se llene, ¿sí? Entonces aquí puedo agregar, por ejemplo, email. También ya se agregaron nuevos tipos de inputs, input tipo email, ¿sí? Aquí por supuesto lleva un nombre que puede ser el mismo, email, y si quiero pues el requerido lo colocamos. Como no le estoy aplicando estilos a esto ni nada, si yo lo dejo así, guardo cambios y vengo acá, vean que está quedando todo ahí. A continuación hay una etiqueta que me permite insertar un salto de línea, que es la etiqueta BR. La vamos a colocar aquí, simplemente para que no nos quede amontonado. Ahí está. Y ahí lo tenemos, ¿listo? Y les decía, no solamente atributos, también
como el require, también hay atributos que permiten, por ejemplo, si es un número, que tenga un mínimo y un máximo, ¿sí? Es decir, que dentro del input se coloque mínimo tanto, máximo tanto. Hay otros elementos interesantes que se agregaron en HTML5 como el data leads, es decir, un input en donde se pueda autocompletar, ¿sí? Veamos cómo funciona. Por aquí lo tengo, vamos a copiarlo y ya lo vemos cómo funciona. Entonces aquí tengo países, un input que se llama, bueno, este es un texto no más. Hay un input que se llama países europeos, por ejemplo, ¿sí? Es un input tipo list, ¿sí? Y aquí vamos a agregar dentro de este nuevo elemento que se creó en HTML5 que se llama data leads, una serie de opciones. ¿Qué va a suceder? Que cuando en este input se empiece a escribir, por ejemplo, la E, pues se va a autocompletar con España en ese caso, o la A con Alemania. Veámoslo funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Sí, vean que aunque es un input, tiene una lista de opciones. Y si yo empiezo a escribir aquí España, pues me la detecta acá. Estoy teniendo un problema con la ñ, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se soluciona? Exacto. Aquí dentro del encabezado agrego una etiqueta meta, un atributo que se llama charset y dentro de ese atributo le agregamos UTF-8. Guardamos cambios y vean que ahora sí España está saliendo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. ¿Listo?